Hola y bienvenidos a Somos Diversos, un espacio para vernos, reconocernos y compartir con ustedes las diferentes clases de vida desde muchas perspectivas, orientados hacia la inclusión y la resignificación de las personas con y en situación de discapacidad. Hoy nos acompaña Juan Guillermo González. Él es abogado de la Universidad Católica de Oriente. Con él vamos a hablar más acerca de las tecnologías que permiten el desarrollo sostenible por medio de las TICs. Juan Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para toda la audiencia, la teleaudiencia en este caso. Estoy muy contento de estar acá porque me parece que los medios de comunicación constituyen una herramienta fundamental en este proceso que es el conocimiento de la población en situación de discapacidad, de darle a entender a la gente, mira, es que si tú sí puedes salir solo, tú sí puedes trabajar, tú puedes hacer las cosas que hace cualquier otra persona. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Juan Guillermo, por venir. La necesidad del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permiten un amplio desarrollo como del ser, pero sería un objetivo prioritario de todos. ¿Cómo logramos que las personas con alguna discapacidad también se incluyan en las TICs? Bueno, sin duda alguna, en la actualidad hay varias herramientas de acuerdo pues como al tipo de discapacidad que se tenga. Por ejemplo, las personas sordas pueden comunicarse con las personas pues mal llamadas normales por medio de un teléfono. Ellos escriben su mensaje y una operadora envía el mensaje pues a la persona que puede escuchar y viceversa. Entonces, eso es como para poner un ejemplo. Sin duda alguna, las tecnologías han avanzado muchísimo en ese aspecto, pero hay una barrera muy grande que es el tema de precios, de adquisición, y creo que ahí es donde muchas personas dicen, no, es que el presupuesto de la organización no nos da para nosotros tener las herramientas que tú necesitas. Entonces automáticamente se te cierran un montón de puertas de empleo, de estudio y demás. Juan Guillermo, ¿cómo las TICs ayudan en el desarrollo de las personas? Pues, como es sabido por todos, en la actualidad estamos en una era en la que todos dependemos pues, de internet y de todo esto. En el ámbito de discapacidad, como te venía diciendo, hay muchas herramientas. Por ejemplo, para las personas ciegas está el software de pantalla, lector de pantalla JAWS, que se encarga de convertir la imagen de la pantalla en voz. Entonces, gracias a eso puedes interactuar con tu computador, leer un correo electrónico, chatear, hacer todas las funciones pues, que hace una persona vidente. Entonces, sin duda alguna, para mí, las TIC juegan un papel primordial en ese proceso de desarrollo y de superación de la discapacidad. ¿En qué otros campos podríamos hablar de facilidad y mejoramiento de la calidad de vida por medio de las TICs? Bueno, en el tema de comunicación me parece que es como el más importante, porque es que el mundo gira en torno a esto, a la comunicación, a las relaciones interpersonales. Recordemos que de esto depende que vos puedas estudiar, que vos puedas trabajar. Hay aplicaciones móviles que te permiten a vos ubicarte, estás en tal lugar y a tantos metros tienes tal cosa, que son muy útiles para personas con discapacidad visual. ¿De qué herramientas podríamos estar hablando? Ya nos hablaste del celular, del computador. Sí. ¿Qué otras herramientas podemos mencionar que facilitan el acceso a las TICs? Bueno, extendiéndonos, podríamos hablar de ampliadores de imagen. ¿Qué es eso? Expliquémosle a nuestros televidentes que nos ven qué es un ampliador de imagen. Bueno, se trata de que cuando una persona tiene visión reducida, se le permita
ver con mayor claridad una imagen y eso le mejora la calidad de vida. Muchas personas se preguntan, bueno, una persona con discapacidad cognitiva, por ejemplo, alguien con síndrome de Down, ¿cómo puede trabajar, cómo puede estudiar? También tienen pues su señalización con colores, que los colores son fundamentales para ellos. O sea, realmente las TIC referente al tema de discapacidad giran referente a eso, a pretender fortalecer la comunicación entre los diferentes seres humanos. Actualmente acá en Colombia estas TICs o estas herramientas sí se dan acorde como a estas personas con ciertas limitaciones. Digamos que Colombia tiene un avance en esa parte, un avance fuerte. Por ejemplo, ahorita para el tema de personas ciegas, el Ministerio de las TIC está entregando un software, el software JAWS, igual que el Magic, que es un ampliador de pantalla en un computador. Los entregó pues en el marco de la ley 1680 de 2013. Este proyecto de las TIC, del MINTIC, pues fortaleció en gran parte el acceso al trabajo. Referente a las demás discapacidades, creo que hace falta, por lo mismo que hablábamos ahorita del tema económico, que es que hay ayudas que son demasiado costosas. Por ejemplo, existe un escáner parlante que listo, vos colocas el papel en tinta y él te convierte en voz el texto de la tinta y puedes leerlo por medio de audio, pero es una herramienta que cuesta alrededor de $6.000-7.000. Entonces creo que la barrera más grande que hay en el ámbito, en el plano colombiano, es el tema de costos. Seguimos acá en Somos Diversos, hoy hablando con Juan Guillermo González. Él es abogado de la Universidad Católica, hablando de la importancia de las TICs en la vida de las personas con discapacidad. Juan Guillermo, cuéntenos cómo estos aparatos electrónicos le cambian la vida a todas las personas en general. Yo creo que es un cambio drástico. Es drástico porque con ellos vos le estás diciendo a un montón de gente, necesito que me envíes el correo electrónico con las pautas para realizar el trabajo X en la universidad. Entonces la otra persona va a tener la posibilidad de enviártelo y vos de recibirlo y quizás responderle, cosa que antes era imposible. Entonces creo que esa parte era lo que influía mucho para que se dijera anteriormente, no, es que si tienes una discapacidad, ¿para qué sacan a su hijo si no ves? Que él queda bueno en la casa, como sucedió en varios casos conmigo. Muchas personas le dijeron a mis papás eso. Y yo creo que es que el cambio es gigantesco por esa parte, por la posibilidad pues, de comunicarse, de interacción, que es lo que más se busca en el tema de discapacidad, porque es que el tema no es vos convivir con tu discapacidad, sino más allá de eso, que los demás convivan contigo. Claro que sí, ya le estamos apuntando mucho al tema de la inclusión, pero existen ciertas limitaciones de pronto que ustedes tienen al usar estas tecnologías. ¿Limitaciones cómo que, verdad? Al usar las tecnologías. Bueno, quizás las limitaciones que existen
son, digamos, en el tema de diseño de páginas web, que desafortunadamente muchas no han aplicado los protocolos W3C, que son protocolos universales de accesibilidad, y a causa de eso pues se dificulta un poquito porque es navegar por un montón de dibujos y de gráficos. Entonces esa es como la dificultad más grande que se tiene en este momento, aparte del tema económico, en el caso pues de la discapacidad visual. Juan Guillermo, tú tocas un tema muy importante y es estos navegadores. Expliquémosle de pronto un poquito más a la gente que no conoce en qué consisten estos navegadores. No, navegadores pues web. Sí, señor. No, nosotros utilizamos, igual que cualquier persona, digamos Internet Explorer, Mozilla Firefox, todos estos navegadores que son tan comunes en el mercado actual, nosotros los podemos utilizar. ¿Qué pasa? Que hay ciertos estándares de programación que deberían tener todas las páginas web para ser accesibles y no se cumplen, ya sea como te dije por el tema de imágenes o esta parte visual. Entonces no me parece pues como importante profundizar en esa parte, ya que los navegadores son los mismos que se han conocido por todos los ciudadanos. El tema es lo de los protocolos, que ya eso es un tema más informático del cual no tengo conocimiento porque no programo. Listo, entonces nosotros acá Somos Diversos quisimos mostrar un breve resumen de todos los aparatos tecnológicos que existen para permitir un mejor acceso a estas personas. Los recursos tecnológicos para la discapacidad son cualquier dispositivo, artículo o pieza que sirve para ayudar a las personas a aumentar su funcionalidad en autocuidado, escolaridad, trabajo y ocio. Sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la información del entorno. Son los recursos y herramientas para la ayuda a personas con discapacidad visual o auditiva que modifican la señal, aumentándola o cambiándola para poder ser percibida por aquellas. Entre ellas están las tecnologías del habla, que son el reconocimiento de voz, la conversión de texto-voz, entre otras. Sistemas multimedia interactivos. Son sistemas que procesan, almacenan y transmiten de forma integrada imágenes, voz, texto y datos, ofreciendo la posibilidad de actuar sobre los contenidos de los mismos, de modo que la persona interactúe con ellos. Comunicaciones avanzadas. Aquí entran la videotelefonía, teléfonos de textos, fax, entre otros. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Son sistemas desarrollados para personas que por su discapacidad no pueden acceder a un código verbal u oral de comunicación. Los sistemas aumentativos son instrumentos que complementan el lenguaje oral, cuando por sí solos resulta insuficiente para mantener una comunicación efectiva con los demás. Se pueden clasificar en sistemas con soporte, que son los tableros de comunicación, comunicadores y programas para ordenadores. Sistemas sin soporte. Son signos manuales, mímica, gestos, entre otros. Tecnologías de acceso al ordenador. Son instrumentos, herramientas o interfaces adaptativas que permiten a personas con discapacidad física o sensorial hacer uso de un ordenador. Por ejemplo, señalizadores y pulsadores. Son herramientas que permiten al usuario acceder a periféricos del ordenador sin necesidad de cambiarlos o adaptarlos. Algunos ejemplos son varilla bucal. Permite al usuario pulsar las teclas del ordenador sujetándola con la boca. Pulsador de pie. Para accionar con el pie. Pulsador fibra óptica. Se acciona con movimientos oculares. Teclados. Son todo tipo de teclados adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad. Algunos ejemplos son teclados especiales. Son más amplios de lo normal o más reducidos para adaptarlos a la amplitud de movimiento de los usuarios. Teclado ergonómico. Para adaptarse a la forma de las manos o los dedos o para ser usados con una sola mano. Teclado de conceptos.
Pueden programarse y asociarse a diversos espacios del mismo. Además, también se pueden programar el tamaño de cada tecla para adaptarla a las necesidades del usuario. Línea braille. Traduce la información del monitor, ya sea textos, gráficos u otros, al lenguaje braille. Ratones. Ratón de bola. Permite dirigir el movimiento del cursor con la bola central que posee, sin necesidad de tener que desplazarlo sobre la mesa. Ratones especiales. Con diseños ergonómicos o inalámbricos. Ratón de barrido. Ratón de boca. Para accionar con la boca. Ratón por infrarrojos. Son emuladores de ratón mediante un sensor colocado en la cabeza del usuario y una unidad de control colocada sobre el monitor del ordenador. Otros dispositivos. Existen pizarras electrónicas, bastones digitales, navegadores adaptados, pantallas táctiles, entre otros. Sistema operativo Windows. Ofrece la posibilidad de configurar la pantalla y el ratón adaptándolos a las necesidades específicas de cada usuario. Así, entre otras acciones, puede acceder al teclado virtual. Emula un teclado en la pantalla con idéntica distribución que el teclado convencional. Ampliador de pantalla. Para usuarios con visión baja. Filter case. Evita las pulsaciones repetidas cuando un usuario mantiene la tecla pulsada más de lo habitual. Mouse case. Para controlar el puntero del ratón con el teclado numérico. Tecnologías para la movilidad personal. Son las relacionadas con la movilidad de las personas y las barreras arquitectónicas. Son instrumentos destinados a disminuir una discapacidad. Realizando la función que la persona por sí misma no puede hacer. Por ejemplo, los brazos o soportes articulados. Comunicadores adosados a la silla de ruedas. Microrobots. Grúas adaptadas. Existen 2 ejemplos de esta tecnología y ellos son: chip para parapléjicos. Son creados por científicos británicos. Es un pequeño dispositivo implantable que libera impulsos eléctricos para ayudar a personas paralizadas a ejercitarse. Se colocan entre los nervios espinales donde liberan impulsos eléctricos. También existen mecanismos como el Phantom o dedo robot para ciegos. Mecanismo que, mediante una combinación de escenarios de realidad virtual unidos a un dedo robot, permite a los ciegos sentir el tacto de los objetos representados informáticamente, permitiéndole apreciar si una estructura es cóncava o convexa, o conocer la textura o el grosor de una pieza. Unido, por ejemplo, a un mapa de una casa, la persona ciega puede hacerse un croquis mental de ella y evitar los posibles obstáculos. Seguimos acá en Somos Diversos. Juan Guillermo nos va a ampliar más acerca de los aparatos que veíamos anteriormente. Bueno, tenemos, como mencionamos al inicio de la entrevista, el teléfono para personas sordas. Tenemos impresoras braille que convierten el texto de un computador al lenguaje braille, que es un lenguaje de puntos que se lee en esta posición. Es para personas ciegas. Es quizá la base que existe para nosotros leer. Fue como el inicio de nuestro proceso educativo. Existe la EilReader, que es un escáner parlante que nos permite grabar textos dentro de la memoria interna de la máquina o en una memoria USB según las necesidades, y consiste en escanear, pues, por ejemplo, una fotocopia, supremamente útil en el proceso universitario donde tantas fotocopias nos exigen, donde nos dicen: mira, es que tenemos que leer este documento para la próxima clase. Entonces eso facilita mucho la calidad de vida, de no tener que estar buscando quién te lea, quién te ayude con el tema de traducción, sino que vos puedas depender de tu tiempo y de tus recursos. Eso es como para hacer un breve resumen. Juan Guillermo, aparte de usted ser abogado, usted también es invidente, tiene una limitación. Ahora me gustaría que habláramos más como de su propia experiencia de vida. ¿Cómo, a pesar de su limitación visual, ha podido convivir y estudiar en una universidad? Bueno, yo tengo 23 años, invidente de nacimiento. Creo que mi proceso fue bastante bueno porque el apoyo de mi familia ha sido fundamental.
y quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a las familias a que se comprometan de lleno con esto. Las familias son el pilar fundamental sin duda alguna en el desarrollo de este proceso educativo y de desarrollo, pues, de desarrollo, aceptación y demás. ¿Cómo ha sido ese proceso de pronto, o el acceso a los libros, a las herramientas de búsqueda, a la información en todo tu proceso de estudio? Bueno, como te venía diciendo, inicialmente fuimos a la escuela de ciegos y sordos donde pues, nos dieron las pautas para un proceso educativo, que era el tema del braille, el tema de la estimulación temprana para que pudiéramos desarrollar las habilidades físicas. Posteriormente fui a un jardín como cualquier niño. Luego fui a un colegio regular con personas videntes, siempre estudié con personas videntes, fui el único ciego tanto en la universidad como en el colegio. Al principio pues todo dependía del sistema braille. Las TIC llegaron a mi vida más o menos en el año 2004 y creo que ahí fue donde empezó pues todo este cambio, todo este proceso de aprendizaje ya como con una mejor calidad educativa, sin desmeritar lo que se realizó con el braille, porque sin duda alguna es la base de todo este proceso. Juan Guillermo, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia que has pasado por el braille para leer y escribir y hacer que las otras personas se entiendan. Bueno, en ese proceso juegan un papel fundamental los maestros de apoyo, que por ejemplo acá en el municipio está la corporación CRES, que brinda un apoyo fundamental de apoyo, de colaboración a los docentes de los colegios, de explicarle a los estudiantes, mira, la diferencia que él tiene es en su manera de estudiar, pero él es igual a ti, puede jugar como tú, puede aprender igual que tú. Entonces todo ese proceso se lleva a cabo gracias a los maestros de apoyo. Aquí se toca un tema muy importante y es la inclusión. Juan Guillermo, ¿alguna vez usted ha sentido rechazo mediante su proceso escolar? ¿Mediante qué? El proceso que lleva pues de formación, de escolaridad en tu vida. Creo que ha sido bastante bueno, de mucha aceptación dentro de la comunidad educativa, en mi caso personal. Dentro de esa anécdota, al principio es un poquito complicado porque la gente te habla, pero muy de lejos, porque tal vez con el comentario que le hagamos le podemos afectar, le podemos hacer daño. Entonces esa parte del inicio es muy complicada porque vos ingresas prácticamente solo donde vas, pero ya cuando la gente empieza a conocerte, a interactuar con vos, ya las cosas cambian. Ya vos podés salir con tus compañeros a comer algo, a tomar algo, o sea, ya ese proceso de inclusión y aceptación se facilita un poco más. Yo creo que eso va mucho en la manera como vos te comportes, de que vos le des a entender a esa persona, es que yo puedo actuar como vos actuás, yo puedo ser como vos sos. Entonces, la invitación en este caso es a que, primero, concientizar a la comunidad de que la población en situación de discapacidad se constituye por sujetos de derecho que pueden hacer lo mismo que tú haces, tal vez con algunas diferencias de acuerdo a su limitación, que pueden estudiar, que pueden trabajar, y adicional a eso invitar a la población en situación de discapacidad a que se vincule directamente con esto, porque pues, si nosotros no nos apropiamos de nuestras propias herramientas, posiblemente nadie lo haga. Entonces esa invitación es fortalecer esa parte y
y nada, luchar por nuestros sueños. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo va la política pública de discapacidad con el Día Internacional de la Discapacidad que se celebró el pasado 3 de diciembre. Aquí en este espacio de 5 minutos estaremos contando diferentes testimonios que dan cuenta de cómo se está desarrollando la política pública de discapacidad en el municipio de Guarne. La siguiente sección llega a ustedes gracias a la Corporación CRES y a la Administración Municipal. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, día instaurado por las Naciones Unidas desde 1992. Lo que se busca es que se haga un reconocimiento de que las personas con discapacidad existen, que son sujetos de derechos y que los gobiernos, la sociedad debe incluirlos, debe garantizarles su pleno desarrollo y su pleno acceso a sus derechos. Porque es un tributo que se le rinde principalmente a todas aquellas personas que para muchos otros seres en el mundo no cuentan, sino que prefieren más bien otras opciones de vida. Y me gusta demasiado la idea porque también nosotros tenemos derechos. Me ha parecido muy buena, han dicho muchas cosas que son verdad, y sobre todo el derecho a la discapacidad. El Día de la Discapacidad me parece un día chévere, tranquilo, relajado. Y quisiera que sí se lograra lo que estamos pensando, el mejorar la vida, que a reclamar nuestros derechos, es que hay que reclamarlos porque nos tienen que dar. Del desarrollo. ¿Quiénes son los que tienen menos educación, menos posibilidad de educación? Las personas con discapacidad, ¿cierto? Ahorita nos lo decía una señora, ¿por qué desde los laborados nos desconocen tanto? Esa es otra exclusión que nos hacen, ¿sí? Si no tenemos educación, si no nos dejan trabajar, ¿cómo nos desarrollamos? ¿Cómo progresamos? ¿Cierto? Y eso hace que las personas más pobres, entre los pobres, ¿quiénes sean? Las personas con discapacidad. Esta sección llegó a ustedes gracias a la Corporación CRES y a la Administración Municipal. Y seguimos acá en Somos Diversos. Juan Guillermo, desde su experiencia, cuéntenos cuál ha sido las barreras físicas que se tienen en el municipio y en todas partes. Bueno, creo que dentro de los planes de desarrollo del municipio, de varios municipios que he conocido
hace falta incluir el tema de las barreras físicas, llamadas barreras físicas, entiéndase por andenes altos, andenes no señalizados debidamente para personas con discapacidad visual, que es una raya que va por todo el centro, y una especie de rampa como con unas bolitas, para dar una breve descripción a los televidentes que indique que es el momento de cruzar. Adicional a eso, es imposible subir a algunos andenes con una silla de ruedas, primero por el espacio de los mismos y segundo por la altura existente entre la calle y el andén. Entonces yo creo que la barrera más grande está en eso, en la parte de la rampa, del tema pues de movilidad. Esas son como las más visibles. Ahora, no podemos decir, como cree mucha gente, que es que porque yo ya tengo la rampa, entonces como la rampa ya la tengo y el ascensor, yo ya incluyo a la población con discapacidad. No, porque no es esa la idea, no es de que por tener una rampa vos ya incluiste, sino que vos también tenés que hacer una campaña de sensibilización en tu empresa, que es así, que es otra barrera gigantesca. Íbamos a lo mismo de que cómo darle a entender a la población llamada normal, que uno se puede integrar a ellos. Entonces creo que las TIC forman un papel fundamental, juegan un papel fundamental en este tema, y sin duda alguna el tema de sensibilización y de superación de las barreras físicas es un complemento que hay que ir eliminando, que hay que desaparecerlo. Bueno, y ya para terminar nuestro programa el día de hoy, ¿qué recomendaciones le podemos dar a todas aquellas personas que tienen limitaciones y que quieren acceder a las tecnologías y que aún no lo han hecho? Bueno, primero que nada, como lo dije hace un momentico, unirse, buscar trabajar en equipo desde los diferentes municipios. Que tenemos una población con discapacidad visual, entonces unámonos las personas con discapacidad visual. Tenemos discapacidad auditiva, unámonos las personas con discapacidad auditiva. Que cada colectivo luche por tener el apoyo necesario por parte del Estado, porque sin duda alguna, si luchamos de manera individual no vamos a llegar a ninguna parte. Y del mismo modo, invitar a los padres de familia que se vinculen directamente con esto, que se llenen de esta causa, que trabajen por esta situación. Juan Guillermo, a usted muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. No, muchas gracias a ustedes, como le dije anteriormente, gracias por abrirnos la puerta, porque los medios de comunicación son la base de todo este proceso. Yo los dejo con Formas de Vida, gracias por acompañarnos el día de hoy.